A lo largo de los años, en el creciente Internet, los trabajos de investigación han sido simplificados enormemente por la facilidad con la cual las diversas búsquedas son conseguibles gracias a motores de búsquedas tales como Google, Yahoo, Bing, entre otros. Pero dentro de estos motores, existen páginas dedicadas a recolectar datos de todos los tópicos imaginables, lugar donde entra la querida por estudiantes, pero odiada por profesores, Wikipedia. El mundo es muy extraño. Puedes encontrarte con acontecimientos históricos, deportes, prácticas inusuales y algunas veces, hechos que jamás quisieses conocer. Como reflejo de esto, la página de Wikipedia ha almacenado artículos que explican y perturban a los curiosos. En este iceberg, encontrarás los más intrigantes artículos que esta página puede ofrecer. Cero de enero. El 0 de enero es un día ficticio anterior al 1 de enero y posterior al 31 de diciembre. Su objetivo es mantener la fecha del año para la cual fue publicada una efeméride, evitando así cualquier referencia al año anterior, incluso habiendo aceptado que se trata de la misma fecha que el 31 de diciembre del año anterior. Se trata del espacio de tiempo transcurrido desde las 12 del mediodía del 31 de diciembre hasta las 12 del mediodía del 1 de enero y se corresponde con el tiempo solar medio, ya que es un tiempo que se cuenta de mediodía a mediodía, y no de medianoche a medianoche, lo que es propio del tiempo civil. Con este sistema se empieza a contar el tiempo a través del meridiano superior, y no del meridiano inferior, por lo que es una medida de día astronómico. Millennium Park. Millennium Park, a veces llamado erróneamente Millennium Park, es un pequeño parque urbano, formado por un árbol, situado en la franja mediana del SW Naito Parkway, que se aproxima a la explanada a lo largo del río Willamette cerca de la calle Taylor del SW en el centro de Portland, Oregón, Estados Unidos. El parque es un pequeño círculo de 0,61 m de ancho, con una superficie total de 0,292 m2. Es el parque más pequeño del mundo, según el libro Guinness de los Récords, que le otorgó este reconocimiento por primera vez en 1971. En 1948, el sitio que se convertiría en Millennium Park estaba destinado a ser el sitio de un poste de luz. Cuando el poste no apareció y brotaron malas hierbas en la abertura, Dick Fagan, un columnista del Oregon Journal, plantó flores en el agujero y le puso el nombre de su columna en el periódico. Millennium, una referencia a los trozos de madera irregulares que sobraban en los aserraderos. La oficina de Fagan en el edificio del Journal pasaba por alto la mediana en medio de la concurrida calle que pasaba por delante del edificio, entonces conocida como SW Front Avenue. El parque fue dedicado el día de San Patricio, 1976, como la única colonia de duendes al oeste de Irlanda, según Fagan. Chessboxing. El boxeo de ajedrez es un híbrido que combina dos pasatiempos tradicionales: el ajedrez y el boxeo. Los competidores compiten en rondas alternas de ajedrez y boxeo. La idea básica del boxeo de ajedrez es combinar el deporte de pensamiento número 1 con el deporte de lucha número 1 en un híbrido que exige el máximo de sus competidores, tanto mental como físicamente. El patrocinio del boxeo de ajedrez ha sido tomado bajo sus alas por la Organización Mundial de Boxeo de Ajedrez, WBO. Propaga la difusión del ajedrez boxeo a los 5 continentes. Uno de los objetivos de este nuevo deporte es la vieja idea de una mente sana en un cuerpo sano. Durante una pelea de ajedrez boxeo el control de la agresión juega un gran papel. Por eso el lema de la WBO es: la lucha se hace en el ring y las guerras se hacen en el tablero. El ajedrez boxeo fue inventado por el artista de historietas francés Enki Bilal y adaptado por el artista holandés Jeppe Rubin como una actuación artística y posteriormente se ha convertido en un deporte de competición. El boxeo de ajedrez es particularmente popular en Alemania, el Reino Unido, India, Rusia y otros países. Fukin. Fukin es un pueblo austríaco del municipio de Tarsdorf, situado en la región de Innviertel, en el oeste de Alta Austria. El pueblo está a 33 kilómetros, 21 mi, al norte de Salzburgo, y está a 4 kilómetros, 2,5 mi, al este del río Inn, que forma parte de la frontera alemana.
A pesar de tener una población de solo 104 habitantes en 2005, el pueblo ha llamado la atención en el mundo de habla inglesa por su topónimo, que se escribe igual que una forma inflexionada de la palabra profana en inglés fuck. Sus señales de tráfico son una atracción popular para los visitantes, y a menudo fueron robadas por vándalos cazadores de recuerdos hasta 2005, cuando las señales fueron modificadas para que fueran resistentes a los robos. Bielefeld. La conspiración de Bielefeld es una sátira de teorías conspirativas que afirma que la ciudad de Bielefeld, Alemania, no existe, pero es una ilusión propagada por varias fuerzas. Publicada por primera vez en el Usenet alemán en 1994, la conspiración se ha mencionado desde entonces en el marketing de la ciudad, y se ha aludido a ella en un discurso de la canciller Angela Merkel. La teoría de la conspiración se hizo pública por primera vez en un artículo publicado en el grupo de noticias de .talk.bizarre el 16 de mayo de 1994 por Achimel, un estudiante de informática de la Universidad de Kiel. Cuando un amigo de Achimel conoció a alguien de Bielefeld en una fiesta estudiantil en 1993, dijo "no lo creo", lo que significa incredulidad o sorpresa. Sin embargo, su traducción literal es "eso no existe", lo que sugiere, ambiguamente, no solo que esa afirmación no era real sino que la ciudad tampoco lo es. A partir de ahí, se extendió por toda la comunidad germanófona de Internet, y ha perdido poco de su popularidad, incluso después de 26 años. Granja de pizza. Una granja de pizza es una atracción educativa para visitantes que consiste en una pequeña granja en un terreno circular dividido en parcelas con forma de rebanadas de pizza. Los segmentos de la finca producen ingredientes que se pueden usar en la pizza, como trigo para la corteza, tomates o hierbas, cerdo para pepperoni, vacas lecheras para queso e incluso árboles para leña para el horno de la pizza. Algunas granjas pueden incluso tener acceso a depósitos de carbón o gas natural que pueden usarse como combustibles adicionales para calentar hornos de pizza. Las granjas que cocinan sus propias pizzas, a veces con ingredientes cultivados en la propia granja, también se denominan granjas de pizza y se han vuelto populares en Minnesota y Wisconsin. Picachurina. La picachurina es una proteína de la matriz extracelular de la retina. Fue descubierta en 2008 por un equipo de investigadores del Departamento de Biología de la Universidad de Osaka, que decidió nombrar su nuevo descubrimiento proteico como Picachurina, en honor a Pikachu, personaje de la franquicia Pokémon. Esta proteína juega un papel importante en la transmisión de la información visual de los ojos al cerebro y en la eficiencia de la visión cinética. La picachurina es necesaria para la aposición de los terminales presinápticos, de los fotorreceptores, y posinápticos, de las células bipolares de la retina, en las llamadas sinapsis en cinta. 2. La deleción del gen de la picachurina en el ratón causa un electroretinograma anormal. 3. Debido a los ágiles y rápidos movimientos de Pikachu, la proteína recibió dicho nombre como homenaje por parte de sus descubridores, los cuales esperan que el hallazgo permita avanzar en la investigación de los tratamientos para la retinosis pigmentaria, una enfermedad hereditaria que produce ceguera. Epidemia de baile. La epidemia de baile, o la plaga de danza, fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ahora al noreste de Francia, a mediados de 1518. Una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar. Diversas personas se unieron a bailar sin descanso durante días y, al cabo de aproximadamente un mes comenzaron a sufrir invalidez en las piernas, ataques epilépticos. La mayoría murió como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento. Se desconoce el porqué de esta epidemia, aunque se supone que se trató de un caso de histeria colectiva. Los hechos se iniciaron a mediados de julio de 1518 cuando una mujer comenzó a bailar fervorosamente en una calle de Estrasburgo. Este hecho se mantuvo por 4 a 6 días. En una semana se habían unido 34 personas más y en un mes cerca de 400 bailarines. Algunas de estas personas finalmente murieron de ataques al corazón, derrames cerebrales o agotamiento. Documentos históricos, incluyendo apuntes de doctores, sermones, crónicas locales y regionales e incluso notas publicadas por el municipio de Estrasburgo son enfáticas en que las víctimas bailaban.
A medida que la epidemia de baile empeoraba, nobles preocupados con lo acontecido buscaron el consejo de médicos locales, quienes descartaron causas astrológicas y sobrenaturales, y en su lugar anunciaron que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre. Sin embargo, en vez de prescribir sangrías, las autoridades persuadieron a que la gente continuara bailando, en parte abriendo 2 mercados e incluso construyendo un escenario. Lo anterior debido a que creían que si las personas bailaban día y noche, se mejorarían. Para incrementar la efectividad de la cura, incluso contrataron músicos para mantener a los enfermos bailando. Algunos de los bailarines fueron llevados a capillas, donde buscaron la cura de su enfermedad. Las teorías modernas incluyen la intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo, que crecen comúnmente en los granos de la familia del trigo, como el centeno o la cebada. La ergotamina es el principal producto psicoactivo de los hongos del cornezuelo, está estructuralmente relacionada con el fármaco recreativo dietilamida del ácido lisérgico, LSD-25, y es la sustancia a partir de la cual se sintetizó originalmente el LSD-25. El mismo hongo también ha sido implicado en otras grandes anomalías históricas, incluyendo los juicios de Salem. Fotofobia. La fotofobia es la intolerancia anormal a la luz. Es frecuente en personas con albinismo o puede ser debida a enfermedades relacionadas con el ojo o el sistema nervioso. Es un síntoma importante, aunque no diagnóstico, en la queratitis, la uveitis, el glaucoma agudo, la cefalea tipo migraña y la cefalea en racimo, y las abrasiones y erosiones corneales traumáticas. Khanzir. Khanzir es la palabra árabe para cerdo, y también se usa en algunos otros idiomas a través de préstamos. También es el nombre individual que se le da a un famoso cerdo chino exhibido en el zoológico de Kabul en Kabul, Afganistán. Alcanzó la fama de ser el único cerdo del Afganistán, país predominantemente islámico donde no se practica la venta de carne de cerdo. Como resultado, Afganistán no tiene granjas de cerdos. Khanzir, un cerdo macho, fue entregado al zoológico de Kabul por la República Popular China en 2002. Había sido uno de una pareja, pero su compañero murió posteriormente. Su condición de cerdo solitario de Afganistán atrajo la atención internacional en mayo de 2009, cuando fue puesto en cuarentena. El traslado se produjo en respuesta a las preocupaciones de los visitantes en el momento en que se produjo un brote mundial de gripe A, H1N1 gripe porcina. Azif ul Zakir, director del zoológico de Kabul, explicó que Khanzir era de hecho fuerte y saludable, señalando que la única razón por la que lo trasladamos fue porque los afganos no tienen muchos conocimientos sobre la gripe porcina, por lo que cuando ven un cerdo se preocupan y piensan que se van a enfermar. Chupilca del diablo. Según la tradición, la chupilca del diablo corresponde a una bebida, preparada a partir de la mezcla de aguardiente y pólvora negra, distribuida a los soldados chilenos durante la Guerra del Pacífico y a la que se le atribuyeron poderes mágicos que hacían que el soldado entrara en un trance, alcanzando fuerzas sobrehumanas. Su nombre proviene de la similitud entre los ingredientes utilizados para la preparación de este brebaje y la chupilca, que es la mezcla de chicha y harina tostada. Pese a lo anterior, actualmente se asegura que esta bebida solo es un mito, que podría basarse en la afición de los soldados por el aguardiente, bajo cuyos efectos se aumentaba la agresividad y la temeridad, que facilitarían los excesos durante y después de una batalla. También existe la posibilidad de que se trate de la descomposición del aguardiente, lo que podría causar que los hongos producidos tuviesen propiedades alucinógenas. Esto es factible ya que los berserkers nórdicos entraban en trance de la misma piedra. Infantería ciclista. El término infantería ciclista hace referencia a unidades militares, generalmente de tamaño menor a la división, que operan con bicicletas. El concepto data de finales del siglo XIX cuando en Estados Unidos, Europa y Australia se popularizó el modelo denominado máquina segura, semejante a las bicicletas de paseo contemporáneas. Aunque el uso de la bicicleta ha ido menguando con el paso de los años en los ejércitos modernos, sigue siendo utilizada por unidades no convencionales y milicias. Café cósmico. Café con leche cósmico es el nombre asignado por un equipo de astrónomos de la Universidad Johns Hopkins al color promedio del universo. Tiene un tono intermedio entre el color crema y el blanco. También se le puede llamar más apropiadamente, como capuchino cósmico. Bomba gay.
Von Bagey es el nombre informal usado para denominar a un proyecto de arma química teórica no letal, que un laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos especuló producir. En una frase del documento se sugiere que un afrodisíaco fuerte podría ser lanzado sobre tropas enemigas, teóricamente, con una sustancia que produjera comportamientos homosexuales. El arma afrodisíaca fue descrita como desagradable pero completamente no letal. En la sección Nuevos descubrimientos necesarios, el documento implícitamente reconoce que no existían, ni existen, productos químicos de ese tipo. El documento también incluye otras ideas no convencionales, como rociar a las tropas enemigas con feromonas de abejas y luego esconder muchas colmenas en el área de combate. Coprolito. El coprolito de Joyce Benck es el coprolito humano más grande que se haya encontrado. Fue descubierto por arqueólogos que excavaban el asentamiento vikingo de Jorvik, ahora York, en Inglaterra. Fue encontrado en 1972 bajo el sitio que se llamaría la rama York del Joyce Benck, que es el ejemplo de hez humana fosilizada más grande del que se tiene registro. Un análisis del material, de 20 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, ha indicado que su productor comía mayormente carne y pan, y la presencia de varios huevos de parásitos sugieren que él o ella tenía una infección intestinal. En 1991, el paleoescatólogo Andrew Jones fue noticia mundial cuando pidió cotización de este ítem para asegurarlo y declaró: "Este es el pedazo de excremento más interesante que he visto. A su manera, es más valioso que las joyas de la corona". El espécimen fue puesto en exhibición en el Centro de Recursos Arqueológicos de la ciudad, Archaeological Resource Centre, conocido como DIRC, una institución administrada por el York Archaeological Trust, donde asombró a generaciones de estudiantes. Faloteca islandesa. La Faloteca islandesa, o Museo Falológico de Islandia, se encuentra en Reykjavik, la capital de Islandia, y se caracteriza por poseer la más extensa colección de penes de diferentes especies. Para julio de 2006 el museo tenía unos 245 especímenes expuestos, bien como trofeos de caza, embalsamados, en formol o disecados. El objetivo del museo es tener los penes de todas las especies de mamíferos de Islandia, incluso los de diferentes especies que se encuentran en peligro de extinción en dicho país. El museo también exhibe algunos ejemplares de penes de mamíferos que no viven en Islandia. Además, posee representaciones de los faros de criaturas mitológicas, como elfos, troles, monstruos marinos, etc., y obras artísticas relacionadas. Sigurður Hartarson, que fuera profesor de historia en un instituto de Reykjavik, fundó el museo en 1997, y es el actual director del mismo. A comienzos del 2011 el museo obtuvo un ejemplar de pene de Homo sapiens, donado por Paul Arason, amigo del director del museo. El mismo fue amputado del cadáver de Arason en una morgue bajo la supervisión de un médico. Piedras Rai. Las piedras Rai, o simplemente Rai, son discos circulares de piedra caliza usado como moneda en la isla de Yap, en la Micronesia. Su nombre, Rai, significa ballena, debido a la costumbre de esculpir las primeras piedras con la forma de este animal. Las piedras Rai son discos circulares de caliza con un gran agujero en medio. El tamaño de las piedras varía enormemente. Las más grandes son de más de 3 metros de diámetro, medio metro de profundidad, con un peso total de 4 toneladas. El valor extrínseco de una piedra no solo se basa en su tamaño y el valor de su artesanía, sino también en la propia historia de la piedra. Si mucha gente murió cuando la piedra fue transportada, o algún famoso navegante fue el que la transportó, el valor de la piedra se incrementa. Su valor también cambia en función de la posición social del poseedor. Vale más la de un noble que la de un plebeyo. Las piedras se usan en las transacciones sociales como matrimonios, herencias, pactos políticos, como símbolo de alianza o simplemente como pago por comida. Pornocracia. La históricamente denominada pornocracia es un término de origen italiano, aunque en realidad proviene del griego ñña, transliterado como pornocratía, el cual se refiere a una forma de gobierno que se caracteriza por la fuerte influencia de las cortesanas en los asuntos públicos. Literalmente significa gobierno de las cortesanas o de prostitutas. Por extensión, el término se utiliza para designar a un gobierno corrupto y dado a favoritismo.
El rasgo característico de la pornocracia no consiste en el intercambio de privilegios a cambio de favores sexuales, ya que este cambio es típico de cualquier relación entre un poderoso y su concubina. Tampoco es el papel político que la concubina puede ejercer a través de su influencia en los poderosos, porque este también ha sido común a las esposas o amantes de los potentados a lo largo de la historia. La pornocracia es la capacidad de la concubina para crear un poder personal a través de su relación sexual con un gobernante, poder que sustituye a la misma autoridad de gobierno e, incluso, sobrevive al propio soberano. Tomaco. El tomaco es un híbrido vegetal cuyo nombre originalmente proviene de un vegetal ficticio creado en uno de los episodios de la serie de dibujos animados Los Simpson, donde, al igual que el real, era un híbrido entre el tomate y el tabaco. La creación del tomaco se remonta a un artículo de 1959 de Scientific American, en el que se afirma que se puede encontrar nicotina en las plantas de tomate tras un injerto. Dicho injerto es posible porque tanto el tomate como el tabaco pertenecen a la familia de las solanáceas. Un fan de Los Simpson, Rob Bauer de Lake Oswego, Oregón, Estados Unidos, inspirado por el episodio y tras haber leído el artículo en un libro de texto, cultivó tomaco real en 2003. Las pruebas llevadas a cabo en la planta revelaron la presencia de nicotina en las hojas. Buzkashi. El Buzkashio Kokpar es una actividad ecuestre practicada en Afganistán, donde está considerada deporte nacional 1 a pesar de que se practica en Afganistán, se originó probablemente en Uzbekistán. Consiste en 2 equipos de chapandoz, o jinetes, en un campo de aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Los jugadores de cada equipo no se diferencian en el color de su camiseta, sino que parecen conocerse. El objetivo del juego es conducir el boz, que es una cabra sin cabeza y sin extremidades, desde un extremo del campo al otro. Los integrantes de ambos equipos pugnan para llevarse el cuerpo de la cabra al centro del terreno de juego. Es un juego muy violento, ya que no tiene unas reglas definidas y los jinetes terminan envueltos en verdaderas batallas sangrientas. Tampoco hay árbitros, por lo que el resultado depende solo de los jugadores. Para el jinete la recompensa es el prestigio que puede tener ante el resto de sus pares. Los capitanes, denominados chapandaz, con turbantes y barbas negras, llegan a la cancha con fusiles Kalashnikov al hombro y guardaespaldas y se dan la mano antes de empezar el partido. Muerte por PowerPoint. Muerte por PowerPoint es una expresión aplicada a las presentaciones basadas en diapositivas que inducen al aburrimiento y la fatiga debido a la sobrecarga de información. Cualquier programa para crear presentaciones permite a los usuarios rellenar diapositiva tras diapositiva de texto y viñetas, lo que conlleva a esa sobrecarga de información mencionada anteriormente. Kancho. Kanchme es una broma o jugarreta llevada a cabo habitualmente por niños en edad escolar en Japón. Se hace uniendo las manos de manera tal que los dedos índices señalen juntos y tratando de insertarlos bruscamente en la región anal de alguien, cuando la víctima no esté viéndolo. Es similar en espíritu al geoghosing en Estados Unidos, al sacacacas mexicano o al chocodedo en España. Esta broma ha sido popular en Japón y otros países asiáticos durante años, pero recientemente ha visto incrementada su popularidad por el anime Naruto, donde se le llama técnica de taijutsu secreto de la hoja. 1000 años de muerte. Concilio cadavérico. El concilio cadavérico, también denominado el juicio del cadáver, sínodo del terror o sínodo del cadáver, en latín Synodus Horrenda, es el nombre comúnmente dado al juicio eclesiástico póstumo del Papa Formoso, celebrado en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma en enero de 897. El juicio fue promovido por el Papa Esteban VI, que había sucedido a Bonifacio VI, cuyo breve pontificado había tomado el relevo al de Formoso. Esteban acusó a Formoso de perjurio y de haber accedido al papado ilegalmente. Al final del juicio, Formoso fue declarado culpable y su papado fue declarado retroactivamente nulo. El sínodo del cadáver es recordado como uno de los episodios más estrafalarios de la historia del papado. Centralía. En 1962, un incendio comenzó en un vertedero y llegó a las minas de carbón que se encontraban debajo de Centralia, Pensilvania. Esto provocó que esa ciudad se convirtiera en el lugar fantasma que hasta la actualidad alberga un infierno subterráneo. Hace más de 55 años, Centralia era una ciudad cuya economía se basaba en la actividad minera, pero después del incendio, la gente comenzó a huir. En 1980 había poco más de 1000 habitantes y para el 2013, únicamente quedaban 7.
Ahora, el panorama de esa ciudad al noreste de Filadelfia es apocalíptico, la vegetación ha cubierto gran parte de las calles, el pavimento se mantiene agrietado y desde sus fisuras emanan corrientes de gas tóxico hacia el aire. Polybius. Según una leyenda urbana, Polybius es un supuesto videojuego de arcade que, de existir, habría sido lanzado durante 1981, causando efectos devastadores a sus jugadores. Por ejemplo, locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio, materia de una inconsistente teoría de conspiración que afirma que poco tiempo después de su lanzamiento, el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. Zapatos colgados. Los zapatos colgantes provienen del acto de colgar zapatos en líneas de teléfonos, electricidad y árboles, entre otros lugares. Los zapatos son lanzados amarrados por los cordones y se enredan quedando colgados y expuestos. Actualmente, la práctica se atribuye en Estados Unidos a una moda de arte callejero o como una manera de marcar territorios de pandilleros o de venta de drogas. Con los años, esta práctica de lanzar los zapatos se ha extendido desde los Estados Unidos hacia países sudamericanos como lo son Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y Chile, además de entre otros, Cuba. Gracias a la proliferación de Internet, también se ha expandido esta práctica hacia países europeos como Alemania, Gran Bretaña o España. Se señala además que también, entre las prácticas anteriormente mencionadas, esta práctica es utilizada por los pandilleros para conmemorar a uno de sus miembros el cual fue asesinado, o simplemente para delimitar su territorio o señalar las zonas en las que es fácil el acceso para llevar a cabo robos u otros crímenes. Todo depende del tipo de calzado que se utilice. Defenestración. La defenestración es el acto de arrojar a una persona por una ventana. Históricamente, el acto de defenestración tenía objetivos políticos y se dirigía hacia individuos con altos cargos. De manera figurada también significa la destitución o expulsión drástica de alguien de su cargo o puesto. Partiendo de este último significado, la palabra se utiliza para implicar una crítica negativa hacia algo o alguien. La reina Jezabel fue asesinada por este método por orden del rey Jehú. En los libros de los reyes I y II. La tercera defenestración de Praga se considera el detonador de la guerra de los 30 años. Como dato curioso, existe un superhéroe de Marvel que su poder es llevar una ventana portátil y aventar a los malvados por ella. Vaca esférica. Vaca esférica es una metáfora de la simplificación excesiva de los modelos científicos de la realidad. El término se deriva de un chiste de físicos teóricos. La producción de leche de una granja era tan baja que el granjero pidió a la universidad local ayuda académica. La universidad reunió un equipo multidisciplinar de profesores, encabezado por un físico teórico, y estuvieron 2 semanas haciendo investigación de campo intensiva. Los científicos volvieron a la universidad, con sus portátiles repletos de datos, y el encargo de escribir el informe se dejó para el líder del equipo. Poco después, el granjero recibió el informe, que empezaba así. Tengo la solución, pero funciona solo en el caso de vacas esféricas en el vacío. Como cualquier otra broma matemática, presenta un gran número de variantes 2 como las que ubican a la vaca esférica en el vacío, como muchos problemas y modelos sobresimplificados de física, o los que usan otros animales como caballos o pollos, cambiando ligeramente la situación del granjero. Esvástica del bosque. La esvástica del bosque fue un diseño formado con alerces cuidadosamente arreglados que cubría un área de 55 metros cuadrados en medio de un pinar, cerca de la localidad de Zernikow del distrito de Uckermark, en el extremo norte del estado de Brandenburgo, Alemania. Ataúd de seguridad. Los ataúdes de seguridad son ataúdes con sistemas de seguridad por si alguna persona la enterraran viva accidentalmente. Consisten en poner mecanismos dentro provocando el sonido de una campana, que salga una bandera en la superficie etc. con la intención de ser rescatados y en algunos casos dar oxígeno al interior de la tumba. Muerte por risa. Morir de risa hace referencia al fallecimiento a causa de un ataque de risa. A diferencia de lo que sucede en otros idiomas, por ejemplo en inglés, fatal hilarity, en español no existe un término específico para referirse al fenómeno. Un ejemplo más reciente, es el caso del cubano Julián del Casal, poeta y escritor del modernismo.
La noche del 21 de octubre de 1893, estando en una cena en casa del Dr. Lucas de los Santos La Madrid, murió súbitamente cuando uno de los comensales contó un chiste que le provocó un severo ataque de risa. El ataque de risa fue acompañado de una hemorragia y la mortal rotura de un aneurisma. La plaga gris. La plaga gris se refiere a un hipotético fin del mundo que involucraría la nanotecnología molecular. Según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicarían sin control consumiendo toda la materia viva en la Tierra, materia que emplearían para crear y mantener más robots. A un escenario tal se le conoce como ecofagia. El término usualmente se usa dentro del contexto de la ciencia ficción. En el peor de los casos, toda la materia en el universo podría convertirse en una masa inmensa de nanomáquinas en proceso de replicación y sin un orden concreto, matando a todos los habitantes del universo. El desastre es propuesto como resultado de una mutación accidental en una nanomáquina que se autorreplica usada con otros propósitos, o posiblemente de un arma de destrucción hecha deliberadamente. Lal Biari. Lal Biari o Lal Biari Mritak, 1961, es un granjero de Uttar Pradesh, India que fue declarado oficialmente muerto entre 1976 y 1994. Fundó Mritak Sangho Asociación de los Muertos en Uttar Pradesh. Luchó contra la burocracia gubernamental durante 18 años para demostrar que estaba vivo. Cuando Lal Biari intentó conseguir un préstamo bancario en 1976, descubrió que estaba oficialmente muerto. Su tío había sobornado a un oficial del gobierno para declararlo muerto, para poder obtener la propiedad de la tierra de Biari. Biari descubrió por lo menos a otras 100 personas en situaciones similares, estando oficialmente muertas. Formó Mritak Sangh en el distrito de Azamgarh. Él y otros miembros han estado en peligro de ser asesinados por aquellos que se apropiaron de sus propiedades. Actualmente la asociación tiene más de 20.000 miembros en toda India. En 2004 ya había logrado declarar oficialmente vivos a 4 de sus miembros. Suicidio cuántico. En mecánica cuántica, se denomina suicidio cuántico a un experimento mental propuesto de manera independiente por Hans Moravec, 1987, y Bruno Marchal, 1988, y desarrollado por Max Tegmark en 1998. El experimento trata de distinguir entre la interpretación de Copenhague y la teoría de los universos múltiples de Hugh Everett a través de una variación del experimento del gato de Schrödinger, consistente en mirar este último desde el punto de vista del gato. El experimento supone un hombre sentado con un arma que apunta hacia su cabeza. El arma es manipulada por una máquina que mide la rotación de una partícula subatómica. Cada vez que el hombre apriete el gatillo, el arma se disparará dependiendo del sentido de la rotación de la partícula. Si gira en sentido horario, el arma dispara, en sentido contrario no lo hace. Según la interpretación de Copenhague, con cada ejecución del experimento existe un 50% de probabilidad de que el arma sea disparada y el hombre muera. La teoría de los universos múltiples plantea que cada ejecución del experimento divide el universo en dos. Uno en que el hombre vive y otro mundo en que muere. Después de muchas series de la prueba, habrá muchos universos. En todos ellos menos en uno el hombre dejará de existir, pero siempre habrá un universo donde siga existiendo. Desde el punto de vista del hombre, por mucho que apriete el gatillo del arma nunca se disparará, toda vez que su conciencia seguirá existiendo en uno de los universos. Esto último es lo que se denomina inmortalidad cuántica. Problema del año 2038. En informática, el problema del año 2038, conocido también por el numerónimo I2K38, podría causar que una parte del software falle en ese año. El problema afecta a los programas que usen la representación del tiempo basada en el sistema POSIX, tiempo y Unix, que se basa en contar el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a las 00, ignorando los segundos intercalares. Las últimas versiones del kernel Linux comienzan a contar desde las 21 del 31 de diciembre de 1969. En Android ocurre lo mismo, ya que utiliza esta versión de kernel, aunque no es posible seleccionar la fecha desde el menú de ajustes. Paul está muerto. Paul is dead, Paul está muerto, frecuentemente abreviado con las siglas PID, es una teoría que asegura que Paul McCartney, cantante, bajista y compositor de la banda británica de rock The Beatles, supuestamente habría muerto en un accidente automovilístico hacia el mes de noviembre de 1961 y que fue reemplazado por alguien seleccionado desde años anteriores.
El objetivo de sustituir a McCartney en la agrupación, habría sido el manejar la banda para la difusión de nuevas drogas a través del control de masas. El elegido fue un hombre llamado William Campbell 23. Los argumentos de la muerte de McCartney consisten en indicios hallados entre muchas de las grabaciones de The Beatles a partir del año 1967, algunas de las cuales han sido interpretadas como si hubiesen sido deliberadamente colocadas por ellos mismos u otros, de tal manera que fuesen un tipo de acertijo o rompecabezas para ser resuelto por el público. Esto se ha visto reforzado con afirmaciones de personas que alegan que, al escuchar ciertas canciones en sentido contrario, se encuentran mensajes ocultos. Aunado a esto, muchas personas han analizado los diseños gráficos de las portadas originales de sus discos a partir de 1967, los cuales esconderían ciertos mensajes que darían pie a intuir que aquella historia habría sido verídica. Entierro de Atari. El entierro de videojuegos de Atari fue un entierro masivo de cartuchos de videojuegos, consolas y computadoras en un vertedero en Nuevo México, Estados Unidos, llevado a cabo por la compañía estadounidense de videojuegos y computadoras domésticas Atari, Incorporated, en 1983. Se cree que los objetos desechados a través del entierro fueron varios millones de copias de The Extraterrestrial, un juego que se había convertido en uno de los mayores fracasos comerciales en la historia de los videojuegos, y la versión para Atari 2600 de Pac-Man, que había tenido éxito comercial pero recibido duras críticas. Desde que la prensa dio a conocer el evento han surgido dudas acerca de su veracidad y sus dimensiones. Fue considerado una leyenda urbana por mucho tiempo, hasta que el 26 de abril de 2014 un grupo de investigadores de la compañía Microsoft, la cual estaba desarrollando un documental acerca de aquel entierro masivo realizado por Atari, desenterró varios cientos de copias del juego en Alamogordo 2. Con el tiempo este suceso acabó por convertirse en uno de los símbolos históricos de la cultura de los videojuegos, y se lo asocia frecuentemente con la crisis del videojuego de 1983. En todo caso, fue el resultado final de un año fiscal desastroso en el que Atari fue vendida por su compañía dueña.